Bien, como les comentaba, nos habíamos quedado en esta diapositiva en donde nos presentaban un ejemplo para trabajar el cálculo de motores trifásicos en cuanto a diferentes características eléctricas y características mecánicas. Permítame. Solo confírmenme, por favor, si se está viendo la presentación. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces decíamos que el motor trifásico asíncrono, pues básicamente tiene estos datos que nos proporcionan en el enunciado, en donde por tratarse de una literatura europea, pues la frecuencia es de 50 Hz. En el caso de nosotros sería 60 Hz. Nos dan los parámetros de resistencia 1. Recuérdense que cuando hablamos de resistencia 1, estamos hablando de parámetros asociados al estator. Y en el caso de la resistencia 2 con la prima, estamos hablando de parámetros del rotor, pero trasladados hacia el estator. Y así tenemos nosotros los diferentes parámetros, la velocidad mecánica, por ejemplo, 975 RPM, las tensiones a las cuales va a estar trabajando, la relación de transformación y todos los datos que nosotros tenemos en el enunciado. ¿Qué nos piden como literal A? Como literal A nos piden que determinemos, con base a esos datos que nos dan, cuál es la velocidad del sincronismo, cuál es el número de polos y cuál es la tensión de línea de la red. Entonces, para resolver este primer literal, pues básicamente tenemos que hacer algunas consideraciones para responder el primer literal, las cuales se basan en esta fórmula que me determina a mí la velocidad del sincronismo. ¿Qué dato tenemos hasta este momento del motor? Pues básicamente solo tenemos el dato de frecuencia. Y me dice que son 50 Hz. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta fórmula para comenzar a calcular diferentes velocidades de sincronismo. Por ejemplo, 60 sabemos que es constante, F1 ya la tenemos que es de 50 Hz, pero P no la conocemos y de hecho es un parámetro que nos piden determinar. Entonces vamos a comenzar a hacer una serie de iteraciones para determinar esa velocidad de sincronismo en primer lugar. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Asumimos que P es igual a 1, por lo tanto, si sustituyo esa P en la fórmula que tenemos acá, voy a obtener un valor de 60, que es la constante, por 50 Hz. Obtendríamos entonces que la velocidad de sincronismo para P igual 1 sería de 3000 RPM. Hago lo mismo para un valor de P igual a 2 y obtengo otro valor de velocidad de sincronismo. Para P igual a 3 obtengo otro valor de la velocidad de sincronismo. No perdamos de vista que la característica de los motores asíncronos es que cuando le ponemos una carga en el eje, él no va a lograr llegar a su velocidad de sincronismo, sino que va a girar a una velocidad menor. Entonces, seguimos iterando y asignamos un valor de 4 a P.
Sustituimos ese valor de 4 siempre en esta misma fórmula y obtenemos que la velocidad de sincronismo es de 750 RPM. Y aquí debemos de hacer un alto. Nosotros podríamos seguir obteniendo diferentes velocidades de sincronismo, pero debemos de hacer un alto. ¿Por qué? Porque como dato que me proporcionan del motor, yo tengo que este va a girar a 975 RPM. ¿Qué quiere decir eso? Que si el motor está girando a 975 RPM, su velocidad de sincronismo no puede ser 750 RPM. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que el motor giró más rápido que la velocidad de sincronismo. Entonces descartamos esta posibilidad y por ende todas las inferiores. Repito, porque el dato me indicaba que el motor estaba girando a 975 RPM. Luego vamos a este caso, cuando P vale 3. Y vemos que la velocidad de sincronismo es de 1000 RPM. Entonces, quiere decir que si el motor estuviera trabajando sin carga a su velocidad de sincronismo, serían 1000 revoluciones por minuto. Pero como el motor típicamente va a tener una carga, quiere decir que no voy a llegar a esas 1000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, como el dato me dice que la velocidad mecánica que tiene el motor ahorita es de 975 RPM, entonces deduzco que la velocidad síncrona es de 1000 RPM. Preguntas, comentarios, hasta acá. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que buscar la P. Correcto, Douglas. De hecho, nosotros estamos asumiendo ahorita un valor para P, que ya lo encontramos, que con P igual 3 logro tener una velocidad de sincronismo de 1000, que es la que debo de tomar yo porque se trata de la velocidad que está justo arriba de los 975 RPM que me daba el dato. Entonces, siempre debo de ver la velocidad que medí en el motor, por ejemplo, con un tacómetro y luego buscar la velocidad por medio de la fórmula, la velocidad síncrona superior. La inmediatamente superior, porque velocidades síncronas van a haber superiores. Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando P vale 2, tenemos una velocidad síncrona de 1500. Pero eso implicaría que el motor realmente debería estar girando arriba de 1000 y abajo de 1500, ya en los datos medidos. Lo mismo, si P fuera igual a 1, entonces quiere decir que el motor debería de estar girando entre 1500 y 3000 RPM. Recordemos que lo que nos están pidiendo en el primer enunciado es la velocidad de sincronismo, que ya la determinamos, que serían 1000 RPM. Me piden también el número de polos y me piden la tensión de la línea. Veamos entonces. Hemos determinado la velocidad. Como para la velocidad que hemos determinado, tengo 1000 RPM para la velocidad de sincronismo. Tengo una frecuencia de 50 Hz. Entonces, el número de pares de polos, recuérdense que la P es el número de pares de polos, vale 3. Pero a mí lo que me están pidiendo es el número de polos. Entonces, el número de polos va a ser igual a 2 veces P, que es igual a 6 polos. ¿Cómo me puedo ubicar para saber si lo que tengo es P o es 2P? Vean ustedes acá
cuando nosotros asumimos P igual 1, es claro que estamos hablando de pares de polos. ¿Por qué? Porque un motor no puede tener un solo polo. O sea, no puede tener solo polo norte, por así decirlo. Tiene que tener polo norte y polo sur. Es decir, tiene que tener dos polos como mínimo. La P solita, repito, me indica el número de pares de polos. Y es así como determinamos que al hacer la sustitución del P igual 3 para obtener los 1000 revoluciones por minuto, multiplicamos esas dos cantidades y me dan los 6 polos. Finalmente, en el literal A, me piden que calcule la tensión de línea. Para eso es importante recordar que nos van a dar algunos datos como el que está acá. Dicen que ese motor puede trabajar a 400 o a 690 volts. Un dato importante para los motores trifásicos es que se pueden conectar de dos formas. Se pueden conectar en estrella o se pueden conectar en delta. Si usted lo conecta en estrella, quiere decir que lo va a conectar al valor más alto que le aparezca en la placa. Por ejemplo, los 690 sería si usted lo va a conectar en estrella. Y el valor más pequeño es si usted lo va a conectar en delta. Siempre va a ser así. En un motor, si le aparecen las dos tensiones, en un motor trifásico en este caso, le aparecen las dos tensiones, una corresponde a la conexión en delta y otra corresponde a la conexión estrella. ¿Cuál corresponde a cada cual? La menor corresponde a la conexión delta y la mayor corresponde a la conexión estrella. Habiendo dicho eso, entonces, nos enfocamos en determinar esas tensiones. Como es el motor trifásico, recuérdense que la alimentación tiene que ser en el estator. Hemos mencionado que se puede conectar a cualquiera de estos dos tipos de conexiones comunes que tenemos para los sistemas trifásicos. Si deseamos que la máquina funcione a la tensión nominal o a la tensión asignada, entonces aquí tenemos estos datos, esta fórmula, perdón, que podemos relacionar con los datos que nos dan al principio. Y vean que precisamente de esta última relación, en cuanto a tensiones, vemos que la tensión para la conexión en estrella va a ser mayor que la tensión para la conexión en delta. Haciendo un pequeño resumen, en la conexión estrella, las corrientes de línea y de fase son las mismas, pero las tensiones son diferentes por este factor de raíz de 3. En el caso de la conexión en triángulo, las tensiones son iguales, pero las corrientes de fase y de línea son diferentes, siempre por ese factor de raíz de 3. Entonces, como nosotros tenemos este enunciado, este dato en el enunciado, si nosotros conectamos el motor en delta, pues la tensión nominal va a ser 400 voltios. Si lo conectamos en estrella, pues va a ser 690 voltios. Ahora bien, como la velocidad de sincronismo es 1000 revoluciones por minuto, sabemos que son 6 polos, entonces la tensión de la línea de la red va a estar representada por 400 voltios. ¿Por qué? Porque recordémonos qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo, en el literal A, la tensión de línea de la red. En este caso, repito, vamos a trabajar siempre considerando una conexión en delta. Por lo tanto, vamos a tomar la tensión más pequeña.
¿Qué pasaría si tomáramos la tensión en estrella más alta? Pues básicamente vamos a tener una diferencia en cuanto a que las corrientes que vamos a manejar van a ser menores. Y en un motor lo que nos interesa principalmente es manejar corrientes altas. Por lo tanto, trabajamos con este nivel de tensión menor. En conexión delta, la tensión es menor y la corriente es mayor. Y en la conexión estrella, la tensión es mayor y las corrientes son menores. Pero repito, me interesa tener la mayor cantidad de corriente para poder impulsar a ese motor. Preguntas, comentarios con respecto a este primer literal A, que tiene que ver con la conexión trifásica que ya observaron ustedes en algunas asignaturas anteriores. Ok, sigamos entonces. En el caso del literal B, nos vamos a ir al enunciado. Y en el literal B nos piden cuál es la potencia y el par o el torque asignados a ese motor. Entonces acá nos vamos a auxiliar de algunas de las fórmulas que vimos la semana pasada y que las pasamos un poco por rápido porque las íbamos a retomar en el desarrollo de este ejemplo. Entonces veamos cómo abordar este literal B, perdón. En el caso del literal B, como nosotros ya conocemos la velocidad síncrona y conocemos también la velocidad a la cual está girando el motor, entonces fácilmente puedo determinar las condiciones para obtener el valor del deslizamiento. Tengo un deslizamiento entonces de este valor. ¿Qué más información me da el enunciado? En el caso del enunciado me dice que despreciemos las pérdidas mecánicas y el motor, como ya habíamos recalcado hace un momento, lo vamos a conectar en triángulo. Por eso decidíamos que iba a ser el 400 voltios. ¿Qué indica entonces este enunciado? Que básicamente en el diagramita, que también vimos la semana pasada un poco rápido, vamos a eliminar las pérdidas que son eminentemente mecánicas. Entonces nos vamos a concentrar única y exclusivamente en las pérdidas que tienen que ver con aspectos eléctricos. Veamos entonces cómo abordar esta situación del literal B. Hemos calculado el deslizamiento. Vamos a despreciar las pérdidas mecánicas PM. Por lo tanto, debemos de calcular las potencias. Y esas potencias, que son pérdidas, porque tienen que ver con la corriente, pues básicamente lo vamos a calcular utilizando esta fórmula. Y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que ya tenemos nosotros. Por ejemplo, M1, ¿qué era M? M era el número de fases que tenía el motor, en este caso 3. La tensión en el estator al cuadrado. Ya sabemos que como lo vamos a conectar en triángulo o en delta, ese valor va a ser de 400 volts. Luego necesitamos R1. R1 nos vamos al enunciado y me dice que es de 0.97. Y así sustituimos los demás valores R2,
Ya calculamos el deslizamiento ahorita. R2 me lo dan en el enunciado. La reactancia también me la dan en el enunciado. 6,21 o 6.21. La R2 referida al estator ya la tenemos. El deslizamiento lo acabamos de calcular. Entonces, solo vamos a sustituir esos valores, repito. Acá tenemos los valores sustituidos y obtenemos la potencia. La potencia neta que estaríamos asociando a esa parte del motor. Y me da que es 11.000 watts aproximadamente. Luego, como además de la potencia eléctrica me piden el par o el torque, ese lo vamos a determinar con esta fórmula. Básicamente el momento, el par o el torque lo vamos a calcular como la división de la potencia que acabamos de determinar entre la velocidad de giro del motor. Pero acá sí deben de tener cuidado que la velocidad de giro del motor, la fórmula lo establece en términos de omega, es decir, en términos de radianes por segundo. Y nosotros el dato que tenemos es en revoluciones por minuto. Entonces solo hay que hacer esta relación. O usted puede pasar perfectamente las 975 revoluciones por minuto a radianes por segundo y aplicar la fórmula. Cualquiera de las dos es válido. Al calcular entonces esos valores, vamos a obtener un par o un torque de 108 newtons metros. Preguntas, comentarios con respecto a este literal B. Ok, sigamos entonces. Hay otra forma de llegar al mismo resultado. Recuérdense que la idea acá es que usted sepa que existen diferentes fórmulas para lograr obtener el parámetro que me están solicitando. Entonces, acá les queda otra forma de llegar básicamente a lo mismo para que lo revisen ustedes y decidan después por cuál de los dos métodos en dado caso pueden utilizar para calcular el torque o el par del motor. Vamos con el literal C entonces. En el caso del literal C, en el literal C nos piden cuál sería el par máximo y la capacidad de sobrecarga. Veamos que lo que hemos determinado en el literal B se refiere a la potencia y al par o al torque asignado. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos estado trabajando con valores básicamente de placa y valores medidos. Pero ¿cuál sería el máximo par que nos podría dar ese motor? ¿Y cuál sería la capacidad de sobrecarga? Veamos entonces ese literal C. Para calcular ese par máximo, pues debemos de determinar también cuál va a ser el deslizamiento para esa situación donde voy a tener el par máximo. ¿Y cómo se calcula ese deslizamiento? Pues básicamente se determina a partir de valores propios del circuito equivalente que hemos obtenido. Estos datos, como pudimos observar hace un momento, ya están colocados en el enunciado. Entonces solo debemos de sustituirlos y calcular el valor. Tenemos entonces un deslizamiento
de 0.158 cuando se va a presentar el par o el torque máximo. A partir de ello, entonces, utilizando este segundo método o esta segunda fórmula, que la presentamos como alternativa en el literal anterior, procedemos a calcular el par máximo. El único detalle que debemos de considerar es esto, que vamos a sustituir y vamos a trabajar con el valor del deslizamiento que se dé bajo esa condición del par máximo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el par máximo me tiene que dar mayor que el par nominal o asignado que habíamos calculado anteriormente. En este caso me da que es de 316 newtons metros. Esto es lo máximo que ese motor, bajo esas condiciones que me dan en el enunciado, podría realizar o podría tener. Ahora bien, cuando hablamos de capacidad de sobrecarga, lo único que estamos haciendo es relacionar este valor máximo con el valor nominal, hablando siempre de par o de torque. Entonces, el nivel de sobrecarga o cuántas veces más puedo ponerle carga al eje. Vamos a poner en contexto esa situación. Tengo el motor, tengo el eje bajo la condición nominal. El eje bajo la condición nominal tiene una carga mecánica acoplada y con esa carga mecánica me daba 108 newton metros de fuerza, de par. Ahora bien, si yo vengo y le aumento más carga al eje, le pongo algo más pesado, digámoslo así, yo lo máximo que podría manejar con este motor bajo las condiciones que me han dado es de 316 newton metros. ¿Qué implica ponerle esa carga adicional mecánica al eje? Primero, que la velocidad de giro del motor se va a reducir. Y como en términos generales el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad de giro del motor, pues ahí nos vamos a dar cuenta de que eso va a aumentar, va a haber una mayor diferencia. ¿Por qué? Porque el motor va a girar más lento, pero todavía va a ser capaz de manejar 316 newton metros. Si en dado caso usted le pusiera más, entonces ahí sí ya va a tener problemas ese motor, porque ya no va a poder manejar más de 316 newton metros. ¿Qué implica entonces esta capacidad de sobrecarga? Lo que me indica es, bueno, si ahorita usted tiene una carga X que está representada en rojo acá, usted todavía le puede agregar aproximadamente 3 veces esa carga para tener todavía un manejo con ese motor en cuanto a torque, en cuanto a momento. Repito, esta capacidad de sobrecarga solo me indica el valor máximo y cuántas veces puedo aumentar el valor que tengo actualmente o nominalmente. Por lo tanto, entonces, determinamos para este literal C que el valor del torque máximo es 316 y la capacidad de sobrecarga es 2.93. Preguntas, comentarios hasta acá. Me imagino que algunos revisaron el ejemplo, comprendieron el desarrollo, tal vez alguna pequeña duda les quedó. Sin embargo, aquí estamos tratando de retomarlo un poquito rápido para comenzar el siguiente tema, que es el de los motores síncronos. Sigamos entonces con la parte del literal D.
¿Qué nos dice el literal D? El par y la intensidad de línea en el arranque directo y en el arranque estrella delta. Ok, veamos entonces cómo desarrollar ese literal D. Vamos con el literal D. Más de alguno de ustedes sabe que cuando nosotros arrancamos o iniciamos un motor, pues básicamente la corriente que se demanda en ese arranque, pues va a ser mucho mayor que la corriente nominal o la corriente con la cual va a estar trabajando ese motor, ya bajo condiciones nominales. Por lo tanto, vamos entonces a determinar esos valores. La corriente de arranque la vamos a calcular por medio de esta fórmula que tenemos acá, en donde básicamente estamos aplicando en términos generales la ley de Ohm. Si se fijan, aquí tengo la tensión y aquí tengo la resistencia y aquí tendría la reactancia. Es decir, todo esto me está formando la impedancia como tal. Calculo entonces ese valor de la corriente cuando arranca y obtengo un valor de 61.4 amperes. Eso es por la corriente que voy a obtener en cada una de las fases, repito, cuando arranquemos. Sin embargo, como estamos conectando el motor en triángulo, recuérdense que estos son parámetros propios del motor, independientemente si lo voy a conectar en estrella o en delta. Estos son parámetros que se han obtenido del motor. Para eso nosotros, repito, calculamos esta corriente de arranque que me da 61.4. Pero si lo voy a conectar en estrella, pues tendríamos esa corriente. ¿Por qué? Porque en estrella, recuérdense que las corrientes de línea y de fase son las mismas. Entonces ahí terminaríamos el cálculo. Pero como el motor, a partir del enunciado, nos decía que lo conectáramos en delta, por lo tanto, entonces nosotros nos recordamos de lo que en algún momento vimos en asignaturas anteriores, sabiendo que las corrientes van a ser diferentes en una conexión en delta. ¿Cuánto va a ser esa diferencia? Pues siempre se mantiene el factor raíz de 3. Por lo tanto, la corriente de arranque sería entonces 106 amperios por el hecho de que lo estamos conectando en delta o triángulo. ¿Qué más nos pide el literal D aparte de la corriente? ¿Cómo sería si nosotros no lo arrancamos directamente en delta, sino que hacemos algo que se le conoce como arranque suave? Es decir, que vamos a arrancar el motor en estrella y un tiempo después se pasa a delta o a triángulo. Si hacemos eso, vamos a ver qué efecto tiene en esta corriente. Procedemos entonces a hacer el cálculo de cuánto es el momento o el par o el torque del motor
bajo estas condiciones, solo verifiquen acá que la velocidad que vamos a trabajar pues va a ser la velocidad síncrona. Como sabemos, si nosotros vamos a hacer esa modificación, tiene que haber una variación en la corriente. Por lo tanto, la corriente que vamos a manejar bajo esa condición la vamos a determinar de esta forma. Teniendo claro lo siguiente. En este arranque estrella delta o estrella triángulo, la corriente de la línea y el par siempre van a estar relacionados con las magnitudes que acabamos de encontrar para el arranque directo. Es decir, que conecté el motor en delta y de un solo lo conecté en delta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente vamos a tratar de arrancar ese motor en estrella y un tiempo después vamos a pasar la conexión a delta. Si hacemos eso, entonces las corrientes que vamos a estar demandando, porque eso es lo que buscamos con este arranque estrella delta. Recuérdense que con estrella estamos hablando del voltaje más alto, corriente más baja. Y con el delta es al revés. Se mantiene el voltaje y la corriente es mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando con este arranque estrella delta o estrella triángulo? Arrancar con un voltaje mayor, por lo tanto tenemos una corriente menor. ¿Y por qué queremos o para qué queremos disminuir esa corriente? Queremos disminuir esa corriente porque en el arranque un motor consume entre 3 a 7 veces su corriente nominal en un arranque de motor. Por lo tanto, si lo arranco de un solo en delta, voy a tener una corriente muy elevada. Entonces me paso a arrancarlo en estrella, donde voy a tener una corriente menor por un tiempo X para evitarme ese aumento importante de la corriente al arranque que obtendría si lo iniciara de un solo en delta. Recuérdense que esa corriente de arranque, independientemente en qué conexión tengamos el motor, se debe a que como el motor ha estado detenido, está en reposo, entonces necesita una gran corriente para vencer ese reposo. Ya media vez se venció ese reposo, el motor empieza a girar y ya tengo una inercia. Por lo tanto, ya lo puedo pasar a una conexión en triángulo porque ya no voy a necesitar tanta corriente para vencer el reposo porque ya el motor está en movimiento gracias a que lo arrancamos en estrella. ¿De cuánto sería entonces esa corriente? Aquí podemos ver nosotros que sería de 35.4 amperes. Y el momento, igual, solo vamos a dividir entre 3. Vamos a dividir entre 3 tanto la corriente como el momento. Por lo tanto, el par y la corriente para el arranque directo son 107 Newton metros y 61 amperios en el caso de la corriente que va a demandar el motor, independientemente en qué lo conecte. Y el par de corriente de línea en el arranque estrella delta o estrella triángulo, pues disminuimos a 35.7 el par y a 35.4 la corriente. ¿Qué ganamos con eso? Disminuir corriente, pero ¿a costa de qué? A costa de que disminuimos también la fuerza que va a tener el motor en ese arranque que va a tener estrella delta. Preguntas, comentarios hasta acá. Antes de ver el literal E. Perdón, aquí han quizás escrito algo en el chat. Ya hace ratitos José Isaac escribió
¿Qué sucede cuando se excede la carga? Ok, me imagino cuando se excede la carga. Me imagino, Josué Isaac, que se refería a esta situación que planteamos acá. Si se excede la carga, quiere decir que, por ejemplo, si yo le pongo 350 Newton metros, el motor va a tratar de mover esa carga. ¿Pero a costa de qué? A costa de un incremento de la corriente. Ese incremento de la corriente me lleva a muchas consecuencias. Primero, acuérdense que las pérdidas que hemos determinado eléctricamente hablando dependen directamente de la corriente porque va un I cuadrado. Si la corriente aumenta porque quiere mover esa sobrecarga que ustedes le han puesto adicional, entonces las pérdidas van a ser mayores. Eso me va a influir en calentamiento. Si no ponen las protecciones adecuadas, me va a calentar los conductores y probablemente se pueda dañar o quemar el bobinado del motor. Entonces, básicamente esos serían los problemas que tendríamos si sobrecargamos a un motor. Calentamiento excesivo por pérdidas, ya que aumentamos la corriente. Entonces, para evitar eso, cada uno de estos motores que se conectan tienen sus protecciones dedicadas en donde usted selecciona el valor de corriente al cual quiere que se dispare por cualquier problema que pueda tener el motor. Eso con el propósito de que si por algún motivo se le aumenta la carga en el eje y se aumenta la corriente, se proteja. ¿Y eso qué me va a indicar? Que el motor está demandando mucha corriente. ¿Debido a qué? Debido a que se le ha puesto una carga excesiva que no corresponde a la que él puede manejar. Ok. Gracias, José Isaac. No sé si con eso respondemos, aunque sea un poquito tarde porque no me había percatado del chat. Ok. Sigamos entonces. Ok, Roberto Carlos nos dice que si podríamos explicar de nuevo lo del arranque suave. Ok. En, en términos generales, vamos a borrar un poco acá. Arranque suave se le llama a todos aquellos arranques que lo que hacen es evitar que el motor arranque de una forma directa, como lo voy a tratar de esquematizar ahorita. Usted tiene el motor, tiene 3 líneas porque es un motor trifásico y aquí tenemos la fuente. La fuente puede ser un tablero eléctrico, etc. Entonces, este sería un arranque directo el que tenemos nosotros acá. Arranque directo, ¿por qué? Porque lo único que vamos a tener, pues básicamente va a ser un dispositivo como un interruptor, un pulsador, una maneta, le llaman también, para energizar el motor. Pero ¿qué va a pasar? Repito, como este motor está detenido, está en reposo, la corriente que demanda es de 3 a 7 veces la corriente nominal. Es decir, que si el motor trabaja, cuando hablo de corriente nominal es la corriente que está en la placa, digamos que el motor trabaja con 5 amperes, ese es el dato que tiene en la placa, quiere decir que cuando arranque él va a demandar 15 en el menor de los casos, 3 por 5, o 35 amperios en el mayor de los casos, 7 veces esa corriente. ¿Por qué? Porque como lo estoy arrancando en delta directo. En delta recuérdense que tengo una tensión baja, digámoslo así, y una corriente alta. ¿Qué pasaría si lo conectamos en estrella? En estrella voy a tener siempre las mismas 3 líneas. En estrella, la ventaja que voy a tener
es que la corriente va a ser menor. ¿Por qué? Porque recuérdense, por ejemplo, para este caso, 400 voltios y 5 amperios, digámoslo así, en la conexión en delta o en triángulo. Vamos a poner por acá, delta. Y en la conexión en estrella, yo voy a tener un valor más alto, que decíamos que básicamente era el 400 por la raíz de 3 o por 1,73. Según el dato que nos daba el ejemplo, era aproximadamente 690 voltios. Pero es el mismo motor, son los mismos HP. Es decir, la potencia del motor es la misma, independientemente cómo lo conecte. Entonces, para mantener esa relación de potencia, si yo subí el voltaje para la conexión en estrella, debo de bajar la corriente. Haciendo un cálculo solo para efectos de explicación, 400 por 5 me da 2000 voltamperios. Entonces, esos 2000 voltamperios los divido entre los 690 voltios. Quiere decir que la corriente que yo voy a tener demandando en la conexión en estrella aproximadamente va a ser de 2.9. ¿Qué pasa? Siempre voy a tener que en el arranque la corriente que vamos a demandar es de 3 a 7 veces la corriente nominal. Pero ¿qué pasa? La corriente nominal ahora es de 3 amperios aproximadamente. Quiere decir entonces que de los 15 como mínimo a los 35 máximos que tenía en delta, la demanda de corriente de arranque en la conexión estrella sería, digamos que fuera 3 eso para facilitar mi cálculo, sería mínimo 9 y máximo 27 amperios. Perdón, 21 amperios. Entonces observamos que tengo esa ventaja al arrancarlo en estrella. Pero resulta que el motor típicamente está configurado para trabajarlo en delta. ¿Por qué? Porque lo que necesito es mayor corriente para poder manejar las cargas que le conectamos en el eje. Por lo tanto, después de transcurridos, qué sé yo, unos 3 a 5 segundos, perfectamente puedo hacer el cambio de que ya la conexión no sea en estrella, sino que pase a ser delta. Y ahí ya voy a estar trabajando con los 5 amperios nominales. ¿Por qué? Porque el motor ya llevaba un movimiento y ya no tuve que iniciar desde cero. No sé, Roberto Carlos, si más o menos se aclara un poco por qué es que interesa trabajar con esos arranques suaves. Ojo, no es el único el estrella delta, sino que hay arranques por resistencias, etcétera. Bien, Roberto. Sigamos entonces. Vamos con el literal E, porque ya finalizamos el D. En el literal D nos piden cuál es el par y la intensidad de línea. Perdón, el D ya lo hicimos, que es este mismo que está acá. En el E, la velocidad a la que girará el motor si se alimenta a la tensión asignada y debe de mover una carga constante de 67 Newton metros. ¿Qué me está diciendo acá? Acá lo que me están pidiendo es cuánto va a ser la velocidad, típicamente en revoluciones por minuto, a la cual va a estar girando este motor. Entendiendo que el enunciado me decía que giraba a 975, pero en este literal E, eso ya no es válido. El único dato que sigue siendo válido es la velocidad de sincronismo. ¿Por qué? Porque eso lo determinamos que dependía de la frecuencia y del número de polos. Entonces veamos cómo resolver o cómo calcular a cuántas RPM está funcionando o está trabajando este motor. Si se le ponen 67 Newton metros en
el eje. Vamos a poner por acá. Veamos. La fórmula que vamos a ocupar sigue siendo la misma que planteamos acá como una segunda opción, que les dije a ustedes que después le evaluaran y vieran cuál era más directa, si esta de segunda opción o esta de primera opción que tenemos acá. Esta se acostumbra por ser mucho más rápida, pero dependiendo de los datos que tengamos, es de manejar las dos opciones. Esa misma, repito, vamos a utilizar en este literal. Entonces vemos que el par, en este caso, no es lo que queremos encontrar. ¿Por qué? Porque el par, ya me lo indican, que es la carga que le hemos puesto en el eje al motor, y son 67. Sistema trifásico, valor de R2 ya lo tenemos, deslizamiento no lo conozco, esto es constante, la velocidad de sincronismo, repito, esa sí se mantiene, dato que tenemos en el enunciado, dato que tenemos en el enunciado, dato que tenemos en el enunciado de la tensión, y la XCC, que también es un dato. Entonces, podemos observar que la única incógnita que tenemos es el deslizamiento. En este caso, pues nosotros tenemos perfectamente que hacer una resolución de esa ecuación. Básicamente, podemos auxiliarnos de cualquier método, podemos auxiliarnos de alguna calculadora que me permita resolver esa ecuación. El único cuidado que debemos de tener es que tengo involucrados algunos cuadrados en dicha ecuación. Pero lo que quiero encontrar es la S y es una única incógnita que tengo en el momento, hasta el momento. Veamos entonces, a la hora de resolverlo por cualquiera de los métodos, nosotros vamos a tener, por tratarse de una ecuación cuadrática, pues básicamente dos soluciones. Esas soluciones las vamos a obtener ya sea para el cambio de variable que se hizo en términos de X, que es esta relación, que trasladándolo a términos de S o del deslizamiento, que es el que nos interesa a nosotros, tendríamos este valor. Repito, la solución la puedo encontrar con base a la X, que sería una variable intermedia, un cambio de variable que hacemos, o lo podemos resolver de un solo, dependiendo qué herramienta utilicemos, de un solo me va a dar el valor de S. Entonces me va a dar dos valores, por tratarse de la cuadrática. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Que recuérdense que el deslizamiento a veces se representa en porcentaje. Entonces no voy a poder tener un deslizamiento mayor al 100%. Por lo tanto, la respuesta que voy a tomar va a ser 0.015 de deslizamiento. Quiere decir entonces que este motor que estamos analizando, cuando usted le pone una carga de 67 Newton metros, el motor va a girar más lento porque tiene un deslizamiento. Desde el momento, recuerde que hay o que existe deslizamiento, quiere decir que el motor ya no está girando a la velocidad de sincronismo. ¿Qué nos queda entonces ahora? Nos queda determinar de cuánto es esa velocidad en revoluciones por minuto. Ya tenemos el dato del deslizamiento. Por lo tanto, nos podemos auxiliar de esta fórmula que ya la habíamos visto anteriormente, de las que pasamos un poco rápido, en donde la velocidad de giro va a ser igual a la velocidad del sincronismo multiplicado por 1 menos el deslizamiento que acabamos de encontrar. ¿Cuánto vale la velocidad del sincronismo? Esa sigue siendo 1000. 1 de la fórmula que estamos viendo y el deslizamiento que acabamos de encontrar. Quiere decir que ese motor
está trabajando a 900, o está girando, perdón, a 985 revoluciones por minuto con esa carga de 67 newtons metros. Preguntas, comentarios. Ok, aquí lo importante, como les menciono, es que se comprenda qué significa el deslizamiento, qué significa la velocidad síncrona y eso cómo asociarlo ya al fenómeno de un motor como tal. Voy a hacer un paréntesis ahorita. Esta semana recuérdense que no tenemos actividad de laboratorio, por lo tanto mañana tendríamos sesión síncrona, siempre a esta misma hora. La otra semana sí tendríamos una sesión síncrona y tendríamos prácticas de laboratorio, presenciales en la universidad. Sigamos entonces, para ir finalizando este ejercicio. Vamos con el literal F. En el literal F nos dice la nueva velocidad a la que girará el motor si se añade una resistencia de 2 ohms en serie con cada fase del rotor y debe de seguir moviendo la carga de 67 newton metros. Recordemos que el motor lo hemos llevado a un circuito equivalente compuesto, ese circuito equivalente, solo por elementos eléctricos. Y en este caso estamos colocando una resistencia en serie a cada fase del rotor. Entonces, ¿a cuánta velocidad va a girar este motor si se añade esa resistencia? Teniendo en cuenta que debe seguir moviendo los 67 newtons metro. Veamos entonces cómo abordar ese literal F. Bien, tenemos claro que la carga siempre va a ser 67 newton metros. Vamos a trasladar, como me dice que lo estoy conectando en el rotor, perdón, tengo que trasladarlo al estator, esa resistencia de 2 ohms que estoy haciendo. Y para eso me va a servir a mí entonces las famosas relaciones de transformación. En donde tengo que MI vale 0.7 para el caso de las corrientes y para el caso de las tensiones también vale 0.7. Y el valor de la resistencia que estoy agregando es de 2. Quiere decir que esa resistencia de 2 ohms que coloqué en serie con los devanados del rotor, al pasarlo al estator, el valor de esa resistencia va a ser de 0.98. Y una vez más, vamos a ver que volvemos a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula que más se utiliza en este tipo de ejercicios. Y el único cambio que tenemos que ver o que hacer es que tenemos que agregar esta resistencia adicional, que es la de 2 ohmios en el rotor o 0.98 en el estator. La M sigue siendo el 67. Recordemos que vamos a hacer exactamente el mismo proceso del literal E, en donde lo que queremos encontrar es el deslizamiento para luego encontrar la velocidad. Hemos agregado este 0.98 que es la resistencia en serie. Igual podemos hacer un cambio de variable para trabajarlo más rápido o de un solo con una calculadora podemos resolver y encontrar de un solo para S, cuánto vale el deslizamiento. En este caso obtenemos que las respuestas para el deslizamiento son S 0.03 y S 3.28.
Descartamos el 3.28 y nos quedamos con el 0.03. Y aplicamos una vez más esta fórmula, como lo hicimos en el literal E, para determinar a cuántas revoluciones está trabajando ese motor. Y determinamos que está girando a 970 revoluciones por minuto. Vean ustedes que para manejar la misma carga de 67 Newton metros, lo que ha sucedido es que ha disminuido la velocidad de giro con respecto a las 985 que teníamos anteriormente para manejar esa misma carga, pero sin la resistencia en serie en el rotor. Entonces, ese es un efecto que tendríamos nosotros si conectamos eléctricamente resistencias. Repito, esas resistencias a veces se agregan para el arranque suave también, otro tipo de arranque que se hace por medio de resistencias. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok, sigamos entonces. Y el literal G, casi para ir finalizando, me solicita que determinemos la resistencia que habrá que conectar en serie, similar al literal F, con cada fase del rotor para conseguir que el par de arranque sea el máximo. Veamos entonces cómo trabajar eso. Literal G. Una vez más, trabajamos con la fórmula que ya ocupamos en un literal anterior para determinar el deslizamiento para que se dé el par máximo. Y eso lo vamos a igualar a esta relación de resistencias en donde la que estamos incorporando es esta, que básicamente va a ser nuestra incógnita. Como para el par máximo, el deslizamiento debe de ser de 1, ¿qué vamos a tener entonces? Pues básicamente al final vamos a determinar que la resistencia adicional que yo debo de colocar en el rotor, pero vean ustedes, como ya tiene la prima acá, estamos hablando de que ya sería referida al estator, va a ser de este valor. Y todos esos valores ya los tenemos. 0.97 para R1, 6.21 para XCC y 0.99 para la R2'. Quiere decir entonces que el valor de la resistencia que yo debo de agregar va a ser de 530. Pero estamos hablando que eso, estamos hablando de la resistencia en el rotor, en el estator, perdón, porque la fórmula me lo da en el estator. Pero a mí me están pidiendo que cuál es la resistencia adicional que debo de colocar en el rotor. Entonces, así como utilizamos estas relaciones de transformación para pasarlo de un lugar o de un lado a otro lado, es decir, de rotor a estator o viceversa, en este caso, la resistencia adicional que voy a colocar en el rotor. ¿Por qué en el rotor? Porque no tiene la prima acá. ¿A qué va a ser igual? A la resistencia que acabo de calcular adicional en el estator dividido entre estas relaciones de transformación. Al final, el valor que debo de colocar en el rotor va a tener un valor de 10.8. 10.8 ohms. Preguntas, comentarios, hasta acá.
Ok, sigamos entonces. Y el último literal que sería el literal H, me pide la tensión con que hay que alimentar al motor para que la velocidad sea de 978 RPM cuando mueve la misma carga de 67 newtons metro. Veamos entonces cómo trabajar ese último literal H. Lo primero que debo de calcular es el deslizamiento. Y el deslizamiento lo calculo con esta fórmula, sabiendo que yo quiero que el motor gire a 978 RPM. Una vez más, cuando determino el deslizamiento, obtengo que ese deslizamiento es de 0,022. Vengo entonces y calculo este voltaje, que es el que me están pidiendo, utilizando la misma fórmula. Sustituyo todos los valores que ya conozco, que principalmente sería este que acabamos de determinar, y empiezo a determinar este valor de B1, que es lo que me están pidiendo. Quiere decir entonces que si yo alimento a ese motor con 334 voltios, siempre conectado en triángulo o en delta, este 334 voltios, recuerden, lo hemos obtenido de esta fórmula, en donde la única incógnita que tengo es B1. Teniendo ese dato de 334 volts, y como la conexión es en delta o en triángulo, la tensión de línea y la tensión de fase va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, para que la velocidad sea de 978 RPM y maneje una carga de 67 newton metros, la tensión que yo debería estar recibiendo en la línea es de 334. Vean que en este literal H me piden la tensión nada más. La ventaja es que como estamos trabajando en delta, tensión de fase y tensión de línea, pues básicamente va a ser la misma. Preguntas, comentarios, hasta acá. ¿Algún comentario, pregunta? Ok. Bien, con eso pues terminamos la presentación relacionada con el ejercicio. Espero que hayamos aclarado algunas dudas que probablemente alguno de ustedes tenía. Y seguiríamos en este momento con la parte de el motor síncrono. Vamos a comenzar a ver entonces algunas diferencias con respecto a este motor que acabamos de analizar, que es el motor asíncrono. Vamos a comenzar y, como les menciono, mañana a las 9:30 pues tendríamos otra sesión para completar lo relacionado con el motor síncrono. Procedo entonces a compartirles la presentación. Ya está subida también en el aula digital.
Y vamos a comenzar entonces con el motor SYNC. Recordarles que en el caso del motor síncrono, pues básicamente nosotros, a diferencia de los que hemos estado estudiando, de los motores que hemos estudiado anteriormente, este motor, independientemente la carga que yo le ponga en el eje, este siempre va a estar girando a su velocidad de sincronismo. Es decir, si la velocidad de sincronismo es 1800 revoluciones por minuto y yo le pongo 67 newton metros o le pongo 100 newton metros de carga en el eje mecánico, él va a seguir girando a la misma velocidad. Tiene unos mecanismos adicionales de compensación para mantener la velocidad. Entonces es importante tener claro eso. El motor síncrono, de ahí su nombre, siempre va a estar girando a la velocidad de sincronismo independientemente de la carga que le pongamos. A diferencia de lo que acabamos de estar viendo, tanto los motores monofásicos como los trifásicos, asíncronos, cuando usted le aumenta la carga, la velocidad disminuye y es menor que la velocidad del sincronismo. Vamos entonces a ver las partes más importantes de este tipo de motor y algunas diferencias con respecto al motor asíncrono que acabamos de visualizar. Tienen aspectos comunes, muchas similitudes y varias diferencias también. Comencemos entonces por la carcasa, que básicamente es similar a las carcasas de los motores que hemos estado hablando anteriormente. Tiene un ventilador, también decíamos que esto les ayuda a refrigerar. En este caso, pues básicamente esta sería la parte trasera del motor y por ende pues esta sería la parte delantera. Importante en este motor es que vamos a tener bobinas en el inductor, entendiendo por inductor al rotor. Entonces, el rotor para este tipo de motores va a tener bobinas, así como algunas que veíamos en las fotos la semana pasada. Va a tener bobinas y la vamos a conocer, repito, el rotor lo vamos a conocer como inductor. El eje, pues ya sabemos que es la principal pieza mecánica que me permite en este lado acoplarle alguna carga mecánica para poder hacer desplazamientos, por ejemplo. El entrehierro, que ya hablamos, que debe de ser lo más pequeño posible, porque recuérdense que este entrehierro va asociado a una reluctancia muy alta. Entonces, entre más en la separación del entrehierro, más reluctancia tengo. Y acuérdense que la reluctancia, si lo hacemos con un análogo o un equivalente eléctrico, es como que aumentáramos la resistencia. La reluctancia se opone al paso del flujo. Entonces debe de ser lo más pequeño esa reluctancia del entrehierro, porque el material es aire. El cojinete, veíamos en fotografías anteriormente que básicamente sirven de soporte para mantener alineado al eje. Y aquí vienen otras bobinas que tienen que ver con el estator o también llamado, inducido. El estator le vamos a llamar inducido. Y estas bobinas del inducido o del estator tienen sus terminales de salida acá para poderlos conectar y alimentar a la red eléctrica. Acuérdense que ahorita estamos viendo esta máquina como motor. Por lo tanto, aquí estaríamos nosotros suministrando la tensión para que el motor funcione. Luego tenemos los anillos rozantes
que ya habíamos visto fotografías también la semana anterior, y si no, pues pueden revisar la presentación a la que les estoy haciendo referencia. Tengo los anillos rosantes, tengo las famosas escobillas o también llamadas carbones, y lo importante es que tengo una conexión en estos terminales, tengo una conexión eléctrica que va directamente al rotor o al inductor. Y es precisamente estos terminales los que me van a hacer la diferencia, porque acá es donde vamos a tener nosotros la capacidad de compensar el aumento de carga para tratar o para mantener la velocidad de sincronismo en esta máquina. Finalmente, vamos a ver que el material del cual está hecho el estator, pues es básicamente el mismo de los motores que habíamos estado hablando anteriormente. Es un material ferromagnético que es el que proporciona las mejores características para el funcionamiento de esta máquina. Fórmula importante que debemos de manejar. En este caso, no va a haber deslizamiento, recuerden. Entonces, solo vamos a tener que trabajar con esta fórmula sencilla. Esa fórmula, pues básicamente es la que me va a determinar la velocidad de sincronismo, que correspondería a la velocidad a la cual va a estar girando siempre ese motor. Por eso, repito, se les conoce como motores síncronos. En términos generales, más adelante vamos a ver el generador síncrono también, que en esencia es la misma máquina, pero cambian algunos detalles. Entonces, generalmente ustedes también pueden encontrar a estos como máquina síncrona. ¿Por qué? Porque la puede ocupar como motor o la puede ocupar como generador. Pero ahorita nos vamos a concentrar el día de hoy y el día de mañana en las conexiones como motor. Bien, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Ok. Vamos a dejar la sesión hasta acá. Voy a detener la grabación para no quedar a medias con las explicaciones ya del circuito equivalente, los diagramas